Por favor, me contesta su segundo apellido, por favor. Acosta. Takuri. Armendariz. Tabango. Ayala. Arcos. Caiza. Andy. Cajamarca. Cajamarca. Cárdenas. Ayala. Chinchero. Casa. Chuquirima. Villa. Cisneros. Salazar. Domínguez. Leighton. Echeverría. Bedón. Flores. Flores Miriam. Falta. Profe, buenas noches, presente, Sevilla. Ya, muy bien. Perdón, no podía activar el micrófono. Ya, Gracias. tenga siempre activado el micrófono. Sí, perdón. Es justamente para poder intercambiar el profesor y el alumno. Tiene que estar activado el micrófono. Guañuna. Gracias. Jacome. Atiencia. Yumikinga. Terán. Pérez. Fernández. Pinzón. Narváez. Ovea. Jarrín. Julia. Amagua. Julio Taxi. Cando. Túquerres. Guerra. Villacres. Buenas noches, Quinatoa. Buenas noches. Viña Magua. Alulima. Viracocha. Gómez. Ingenieros. Castillo. Guerrero. Herrera. Buenas noches, economista. Yunga. Buenas noches. Lignia. Economista, buenas noches. Díaz. Buenas noches. Santiago. Sempertegui. Buenas noches, Uyaguari. Gracias, Andrea. Buenas noches. Bien. ¿En qué página nos habíamos quedado del documento que estamos leyendo? En la página 8, profe. En la página 8. ¿Comenzamos la 9? Sí, hoy toca la 9. Perfecto. Recuerden a todos, Kelis, por favor, ponga un mensajecito en el WhatsApp. Terminado la lectura de este documento, la próxima semana que tenemos clases, el día lunes, vamos a hacer un foro del documento. Es decir, cada persona tiene que preparar una intervención sobre el documento, las principales observaciones y las principales conclusiones que llegaría al analizar este documento, que no demore sino entre 5 y 10 minutos. Todos tienen que intervenir aportando sobre lo que han observado, lo que están sacando de conclusiones de las afectaciones al mercado de dinero y especialmente al mercado de capitales. Este problema le causa un problema gravísimo a la DCVALE, Depósito Centralizado de Valores, a la Superintendencia de Compañías, a la Consuperintendencia de Bancos, y usted tendrá que exponer al resto de compañeros un brevísimo, si es que quiere hacerlo un resumen, aunque no es un resumen, sino que puntualice unas 3 o 4 conclusiones
dónde están los problemas del tema que estamos analizando. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que acabo de enviar de trabajo autónomo? Bien, creo que está claro que nadie pregunta. Voy a compartir el documento. Comenzamos, por favor. Estamos grabando, Kelly. Sí, economista. Página 9. Cabe destacar que la empresa ICSSA, recuerdan que era la que hacía compensación, según informe de la Superintendencia de Compañías, el informe de la economista Solano debe ser, página 49, constaba suspendida hasta el 7 de octubre del 2020, en que se tramite el levantamiento de dicha suspensión por morosidad ante las autoridades panameñas. Pero ya vemos que estos detalles para Cherres y Combo no cuentan. El 23 de octubre del 2020, Jorge Cherres Miño, que aún queda presentarse como seguro y dueño de la verdad, concurre a una entrevista en Teleamazonas con la periodista Yanedi Nostroza y ante la pregunta que identificaba la diferencia entre lo que recibía el ISPOL, conservando los bonos, especialmente de deuda interna, ¿no?, en su poder, y la operación realizada por Cherres, que significa 61 millones de dólares menos al patrimonio mediante rentabilidad al ISPOL. Astutamente sacó un nuevo argumento que en monto varió 2 veces. Primero dijo que fueron 60 millones y luego que fueron 100 millones los que entregó en efectivo al ISPOL al inicio de la operación swap. Recuerde que una operación swap es un crédito o una inversión con pacto de recompra, porque de garantía van papeles, se supone, de deuda interna, que son los que tenían valor, y una vez que paguen capital e intereses se devuelven los bonos. Falacia del tamaño del monte Everest, pero que no quiso argumentar como salida de emergencia ante sus mentiras. En conclusión, en cuestión de semanas, desde julio a octubre del 2020, pasó de un rol de inversionista del ISPOL a autocalificarse como asesor, sin salario ni comisiones de por medio, y finalmente se comenzó en custodio de los bonos que él mismo negoció, para luego proclamarse como protector del sistema de seguridad policial. El viernes 23 de octubre es interesante porque Cherres no solo dio entrevistas, cursó comunicaciones al ISPOL, sino también a Decebale, a quienes ya en posición enojada le recordó: yo personalmente había tenido reuniones con el abogado Roberto Kronfle, es padre del actual diputado social cristiano que quiere reelegirse. Él era 25 años gerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, con el abogado Rodolfo Confre en las ciudades de Miami y Guayaquil, justo después de la notificación del cierre de sus cuentas de custodia directas de Decebale, lo que demuestra las fluidas relaciones de los directivos de esa compañía con el mago Cherres Miño. Pero lo más sorprendente o llamativo es el tramo en que se enrostra sobre las operaciones de Ivecorp con el ISPOL. Recuerdan que Ivecorp es nacional con el ISPOL. Al cierre de la operación cruzada de títulos ejecutado por Citadel. Citadel es la casa de valores manejada por el hijo de Javier Neira Menéndez, para el ISPOL.
y para la contraparte internacional que aceptó el swap de deuda interna. Eso es lo que siempre pagaba el Ecuador, la deuda interna, bonos internos, y posterior depósito en el depósito centralizado de valores del Banco Central del Ecuador. Ese desvale del Banco Central son para papeles del Estado. Yo personalmente viajé a la ciudad de Guayaquil a reunirme con el abogado Roberto Kronfle para comentarle que esa operación, estas reuniones fueron atendidas en la presencia de Oriana Rumbea y Luis Álvarez, dos altos funcionarios de Desevale. El informe número tal suscrito por el Magister debe ser José Ricardo Rivera Mendoza, aprobado por la ingeniera Tania López Benítez, directora nacional de control del mercado de valores, estamos hablando Superintendencia de Compañías, cobra importancia ya que identifica una serie de irregularidades como las infracciones de Desevale al artículo 203 de la Ley del Mercado de Valores, artículo 203 de la Ley del Mercado de Valores, página 13, los artículos 60, 62, 68 del mismo cuerpo normativo, la Ley del Mercado de Valores, página 23, recomienda asistencia internacional a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá sobre esta empresa que hacía de guardián, IBECORP que hacía de intermediaria, y determina que las operaciones del ISPOR fueron conocidas por Rodolfo Kronfle, eterno gerente de la Bolsa de Valores de Guayaquil, Oriana Rumbea, Alexandra Martínez, Minie Dougerti, Carlos Cobo, Cox y Sonia Bonilla. Señala que le puso en serio riesgo el capital de la referida institución de la Seguridad Social y que varias negociaciones no están inscritos en el catastro público del mercado de valores ni en las bolsas de valores nacionales. Pero también considera que Desevale ha incurrido en causal de disolución, prevista en el numeral 2, artículo 377 de la Ley de Compañías, página 43, además en varios estados financieros de dicha compañía que fueron aprobados por el directorio. Ahí estaba la Bolsa de Valores de Guayaquil, la de Quito, la CFN, el Banco Central, costaban valores correspondientes a las inversiones del ISPOR que ahora pretenden ser desconocidas. Es decir, quieren sacar el cuerpo los directivos de Desevale diciendo que era una cuestión del gerente de operaciones, cuando ellos aprobaron el balance con estas cosas. Estas son operaciones en las que incurren dos partes y suscriben un acuerdo de recompra futura, el cual a partir de la reforma legal del 2014, queremos decir Código Orgánico Monetario y Financiero, no puede ser superior a 180 días. Recuerde que en el código y también en mayo del 2014 se hace una importante reforma a la Ley del Mercado de Valores, a la Ley de Compañías y a la Ley de Seguros, que son parte importante del mercado de capitales. Repito, bonos con pacto de recompra y recompra futura. Estas son operaciones en las que incurren dos partes y suscriben un acuerdo de recompra futura, el cual a partir de la reforma del 2014 no pueden ser superior a 180 días. O sea, un swap máximo 180 días. Si normalmente en el banco las operaciones interbancarias son 30 días. Sin embargo, en este caso el ISPOR tiene contratos que incluso superan los 2.000 días. Y 98 operaciones entregó a las empresas de Jorge Cherres Miño un monto aproximado de 205 millones, con los cuales este adquirió bonos de deuda externa soberana ecuatoriana, pero a precio nominal, es decir, al 100%, cuando eso se vendía al 60% de los papeles del Ecuador, beneficiándose de inicio con el castigo de dichos bonos tienen en el mercado internacional y que bordea el 30 a 40% de su valor nominal, dependiendo de las condiciones del mercado y debido fundamentalmente a la calificación internacional que obtenga el país para los cumplimientos de sus responsabilidades. Sin embargo, de lo anterior, los contratos implicaban que al término de los plazos señalados, las empresas de Cherres debían recomprar los instrumentos que supuestamente recibía el ISPOR como garantía y así este instituto recuperaba el capital invertido más el interés pagado. Situación que nunca ocurrió, sino que se instrumentó la modalidad
que ante los vencimientos presentados se volvían a reinvertir los montos en la compra de nuevos instrumentos similares, adquiridos también a precio nominal y en ciertas ocasiones inclusive a precio superior al nominal. Repito esta parte, situación que nunca ocurrió. Leamos un poquito desde más arriba para entender. Pero a precio nominal, beneficiándose de inicio con el castigo de dichos bonos tienen en el mercado internacional, que bordean el 30 y 40%. Él pudo haber comprado bonos de deuda externa al 60%, y al ISPOL le mandó al 100% para que sirvan de contragarantía del swap, de su valor nominal, dependiendo de las condiciones de mercado y debido fundamentalmente a la calificación internacional que obtenga el país por los cumplimientos de sus responsabilidades. Sin embargo, de lo anterior, los contratos implicaban que al término de los plazos señalados, las empresas de Cherres debían recomprar los instrumentos que supuestamente recibía el ISPOL como garantía de este. Así este instituto recuperaba el capital invertido más el interés pactado. Situación que nunca ocurrió, sino que se instrumentó la modalidad que ante los vencimientos presentados se volvían a reinvertir los montos en la compra de nuevos instrumentos similares. Es decir, era el famoso efecto Bonds-Ponzi, pero con papeles de deuda interna y deuda externa ecuatoriana que servían de contragarantía para los swaps, adquiridos también a precio nominal y en ciertas ocasiones inclusive a precio superior al nominal, es decir, extremando los beneficios para las empresas de Cherres en detrimento del patrimonio del ISPOL. Un ejemplo de esto se lo encuentra en el pago del 2016 de los intereses anuales de la operación swap en la página 27 del informe de la Superintendencia de Compañías, cuando se detalla la adquisición ordenada por David Proaño Silva el 13 de enero de 2017 de bonos Global 2020 por un monto de 11,75 millones con un precio de 102.10, por lo que se terminó pagando 12.1 millones. Claro, es que como son bonos seguros los de deuda interna, obviamente podían comprarse a la par, es decir, el valor nominal, pero si es que adelantaba el ISPOL el dinero, tenía que descontarse los intereses. ¿Cómo les envolvió bonito? Pero no creo que les envolvió al director de inversiones y a la gente del ISPOL porque son tontos. Debe haber habido algún beneficio que les entregó de manera personal. Decimos los auditores, trabajé 28 años como auditor de la Superintendencia de Bancos. Piensa mal y acertarás. Entre amigos decimos hasta como chiste, la mente sucia del auditor, que dicen que es lo contrario del abogado. El abogado dicen que todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Mientras que el auditor dice, todos son culpables mientras no se demuestre lo contrario. Claro, es que no podían ser tan brutos. Se dijo anteriormente que supuestamente el ISPOL recibía los bonos como garantía para la recompra, porque debe recordarse que dichas operaciones utilizaron a DC Vale como custodio. No podía. Más ahora se conoce que esta compañía incumplió abiertamente sus responsabilidades previstas en la Ley del Mercado de Valores y más bien contrató real y de manera fingida a la empresa propia de Cherres, ICS S.A., para que sea el custodio de los bonos que dicho personaje había negociado primeramente con el ISPOL, lo cual abiertamente es un delito impresentable. Pero esa pería de Cherres, que sea su empresa la misma que custodie los documentos que estaban en garantía por los millones entregados. De hecho, de los 205 millones entregados a Cherres al momento, ya están adeudados aproximadamente 180 millones, debido sustancialmente que a partir de la salida de los directores afines a David Proaño Silva en noviembre de 2019, el ISPOL desistió de la metodología acostumbrada a reinvertir los vencimientos y empezó a exigir los pagos de las obligaciones contraídas, presentando la negativa de Cherres de proceder a los pagos. Mucho tiempo antes de la renegociación de la deuda externa que se dio a mediados del 2020, que la hizo Martínez, el ministro Martínez, e incluso 4 meses antes que se presente la emergencia sanitaria por el COVID-19, en marzo del 2020.
argumentos que han sido utilizados por el mago para justificar sus incumplimientos con el SPOL, pero que más bien denotan que jamás existió la intención de realizar negociaciones abiertas y beneficiosas para ambas partes, sino solamente para la contraparte representada por Chévez, sus asociados y cognados, especialmente sus empresas, ¿no?, que hacían de asesor, de inversor y de custodio. En este tipo de negocios también aparecen otras personas sobre las cuales deberá centrarse la atención. Se trata de Héctor San Andrés y Luis Domínguez, el primero antiguo socio y amigo de Cherres, con el cual la ISPOL tiene colocado 11 millones, con sus rendimientos a la fecha suman 1.3 millones, existiendo indicios que orientan a la propiedad de los bonos negociados por Héctor San Andrés hacia la urbanización Sambo City, Samborondón City, ¿no? Sambo City, relacionado con Isidro Romero Carbo, candidato ahora a la presidencia de la República. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Cómo el poder y el dinero, la política y el dinero están unidos. Así también se debe establecer la relación que años atrás estuvo en la Casa de Valores Capital Ventura, que aún está manejada por San Andrés y Domínguez, y la ex superintendenta de compañías y valores y seguros del 2011 al 2018, Suad Mansur. Ahí es en el tiempo de ella que se hizo todo esto, pues ella fue miembro de la Junta Bancaria, era una persona de confianza de Correa y por eso le nombró superintendenta, y cuya sobrina Yamile Galarza Mansur es la esposa del actual director de patrocinio de la Superintendencia de Compañías, Andrés Bernal Orellana. Todos son hombres de San Borondón. Suad Mansur, ante el proceso para la nueva designación impulsado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, recurrió a Héctor San Andrés Pesantes para que éste le extienda una certificación el 28 de diciembre de 2015 que dice: fue mi asesor en temas jurídicos, especialmente en el mercado de valores y societario, entre el 2005 y 2007, demostrando la estrecha relación existente entre ambos, seguramente para demostrar que manejaba este tema. Los nexos de Suad Mansur se extendían también al líder social cristiano, Heinz Müller-Freyde, que fue canciller en la época de Fabián Alarcón Rivera, fue diputado en el gobierno de Sixto Durán Ballén y posteriormente en el de Maguat. Pues en su propia hoja de vida, en el proceso antes mencionado, indica que trabajó desde el 91 al 99 en el estudio jurídico Meller y acompañó al ex canciller en el Ministerio de Relaciones Exteriores del 2001 al 2002 como su secretaria particular, al punto que mantuvieron relación societaria en la Corporación Unión del Sur S.A., Unisur, así como en otros miembros de la familia Meller, Perlacorp S.A., Grupo Marsella, Grumarsa, Grupo Niágara, Niagasa. Parece que estoy leyendo la crisis bancaria. Al respecto de estas operaciones o acuerdos de venta de valores de portafolio con pacto de recompra, reporto privado de valores, el informe de la Superintendencia de Compañías destaca: dicho contrato de reporto no se encuentra bajo la normativa que rige al mercado de valores ecuatoriano. Página 3. En buen castellano son ilegales. Además, sobre el contrato celebrado supuestamente en el 2003 entre Decibale e Ibecor Investment and Business Group, que se trataría de un contrato de asesoría o gestión de inversiones, pero no de custodia o subcustodia de valores. Resalta que dicho documento no fue puesto en conocimiento de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, cometiendo otra grave infracción. Sin embargo, de lo anterior, la otra empresa de Cherres, Institution Custodial Services, ICS, varias veces emitía estados de cuenta número tal referida a las inversiones del ISPOL, así como la fecha del 31 de agosto de 2020 que fue entregada a Decibale
a la interventora que totalizaba 693 millones con las notas globales, Globales Depository Notes, hecho por Citibank Nueva York, y el PAN, que es más o menos igual, y bonos globales. La del 23 de septiembre de 2020, que sumaban 708 millones, o la del 30 de septiembre de 2020, donde se disminuyó 687 millones por incluir los cambios de bonos de deuda externa renegociados por el gobierno ecuatoriano. Aquí se aprecia nuevamente los alcances de Cherres para participar varias veces como contraparte del ISPOL y a su vez ser el custodio de las mismas operaciones. Esto no se hace de gratis, pues. Jóvenes, esto no se hace de gratis. Él debe haber repartido muchos beneficios a quienes le autorizaron, pues. El director de riesgos debía decir que esto es ilegal. El director de inversiones debía decir que esto no está de acuerdo con la ley del mercado de valores ecuatoriana ni la ley de compañías. ¿Y qué es lo que dice el caballero? Son legales de acuerdo a la ley de las fuerzas policiales. ¿Acaso la policía no está obligada a acatar lo que dicen las leyes ecuatorianas sobre las inversiones? En este tipo de regreso al documento, ¿no? En este tipo de operaciones, a partir del 2014, participaron las siguientes empresas. Casa de Valores del Pacífico. Esta es una casa de valores que estaba ligada al Banco del Pacífico y que con el código quedó aparte, tenían que vender esa empresa. Estratega Casa de Valores. Chuta, han estado vendiendo todas las casas de valores de Guayaquil. Capital Ventura, Caventur, Westwood Capital Market, IB Corp, Invest and Business Group, Institution Custodial Service, ICS, que es de Cherres, Ecuador High Yield Funding Corporation, que es de Cherres. A estas negociaciones de bonos soberanos no inscritos en el catastro público del mercado de valores, otra información gravísima, claro que eso, primero debió pedir Decevale este certificado para poder custodiar y no podía custodiar porque estos son papeles de origen externo. La interventora detectó que se habían realizado transferencias de dinero desde Asia a las cuentas bancarias de Decevale, situación en los soportes estarían firmados por el abogado Roberto Cronfe Aquel, Ariana Rubea Tomás y Alejandra Martínez y Mini Durgay. Esto desarma la estrategia defensiva de David Proaño Silva para desvirtuar infracciones penales que la realizaron de inversiones en el exterior sin autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, pues siempre afirmaba que el ISPOL no ha transferido ni un solo dólar al exterior. Y en efecto es así, porque para eso utilizó Decevale, institución que transfería los fondos de propiedad del ISPOL, al punto del impuesto a la salida de divisas era cancelado por funcionarios de esta compañía, como lo establece la página 81 al citar el monto de 9,5 millones transferidos por Carlos Carbo Cox y por las cuales se pagaron 475,000 dólares al Estado, al SRI, por concepto del impuesto. Veamos lo que dice de los bonos global puros, es decir, los del mercado internacional, los que valían máximo 60%. Estas operaciones no requieren mayor explicación porque se trata de la adquisición de bonos de deuda externa soberana ecuatoriana, salvo para realizarlos por parte de nuestra institución pública nacional. Se debía haber solicitado las autorizaciones respectivas previamente al Ministerio de Economía y Finanzas, llámese Economista Martínez, y posteriormente registradas en el catastro público. Ya se conoce la metodología que utilizaron para disfrazar dichas adquisiciones, como que sí se trataban de empresas privadas todas de Cherres. Sin embargo, el origen de los fondos corresponde a la seguridad social policial y es preciso recomendar que uno es el valor nominal del bono, es lo que está escrito, 100%, y otro es el valor comercial, lo que se puede comerciar en el mercado internacional, bordea entre el 60 y 70%, eso cuando el riesgo país baja, porque cuando el riesgo país sube máximo al 40, al menos del 40 o hasta el 50, existiendo un beneficio para quien recibiendo un valor X entrega bonos por el mismo valor X, pero habiendo obtenido mayor número de bonos debido al descuento. En otras palabras, por los 162 millones de dinero en efectivo que el ISPOL supuestamente invirtió en bonos global,
Los intermediarios o estructuradores en este caso fueron Jorge Cherres y Héctor San Andrés, este último representando a Westwood, Casa de Valores radicada en Panamá y a través de Capital Ventura de Guayaquil. Los antes nombrados o bien pagaron menos, un monto cercano a 105 millones, o a su vez recibieron más en bonos, algo similar a 219 millones. En cualquiera de las dos opciones, el ISPOL en sus estados financieros registró los valores nominales que contablemente no soportan ninguna novedad, pero en la práctica dejó de recibir un beneficio cercano a los 57 millones. Adicionalmente, ahora no mantiene el control sobre los mismos. El castigo que reciben los bonos Globan ecuatorianos obedecen al riesgo e incumplimiento de pago o la posibilidad que sean reestructurados en cualquier momento, como efectivamente ocurrió en julio del 2020 por el ministro Martínez, por eso le costó el puesto. Sin embargo, los inversionistas ven protegida su operación por el monto menor que pagaron por dichos bonos. Compra con descuentos, asumiendo el riesgo, ¿no? En este caso, el ISPOL, dichos beneficios, como se nota, fueron percibidos al inicio de la operación de las empresas de Cherry y San Andrés. Sin embargo, al concretarse la renegociación y por lo tanto sufrir un castigo en el capital, intereses y plazos, es el ISPOL al que pretende endosar las pérdidas. En resumen, las ganancias para Cherry, San Andrés y los poderes económicos y políticos detrás de ellos, ahí está Partido Social Cristiano. Los riesgos y pérdidas, y también Isidro Romero, los riesgos y pérdidas para el ISPOL, el legítimo propietario del dinero. Nada que se relacione con una saludable negociación, sino todas las características de un verdadero atraco. Hay que tomar en cuenta que la Casa de Valores Valpacífico de Héctor San Andrés es con la cual el gobierno ecuatoriano en el 2008 contrató la recompra de bonos 2012, 15 y 30, a un precio máximo del 30%. El gobierno ecuatoriano 2008, estamos hablando del gobierno de Rafael Correa Delgado. Claro, porque la Casa de Valores en algún momento le perteneció al Banco del Pacífico. Entonces le dijo, dame comprando al 30%, cuando eso no podía el Ecuador comprar al precio de mercado, sino al valor nominal. Así decían los convenios. Entonces le hizo comprar al 30%. Plan B, la revista Plan B dice, Arauz firma el endeudamiento de la patria. Y así este tipo quiere ser presidente, Dios mío. 16 de enero del 2020, habría que preguntarse con quién se negoció posteriormente estos bonos, sobre todo a qué valores. Claro, pues era Mantel de Correa, él y el Rivera, pues el ministro que tenía voz de dama. Que cuando hablaba alguien decía, bueno, ahora que hable un hombre, pues. No se reirán, chicas, no se reirán. En la página 34 del informe de la Superintendencia de Compañías se puede apreciar un ejemplo de la ruta seguida por estas transacciones. El 11 de abril de 2018, David Proaño Silva autoriza la compra de 10 millones en bonos Global 2024, para lo cual transfiere a la cuenta número tal de un banco sin identificar hacia la cuenta de Decevale, número tal del Banco Central del Ecuador. O sea que Montúfar está equivocado, pues. El que permitió la salida del dinero es el propio Banco Central, pues ahí la Fiscalía tiene que investigar. En la misma fecha, Ibecorp Investment comunica a Decevale que custodiará dicho depósito en la ICS, que era también de Cherres. Un día después, Decevale distribuye valores de la siguiente manera. $2.778 los mueve a su cuenta del Banco Bolivariano, número tal, y 9,9 millones, menos de 10 millones, a su cuenta en el Banco de Guayaquil, número Decevale, claro, porque Decevale tiene cuentas en todo lado para cumplir su misión, pues. Y esto es lo que Montúfar le dice a Lazo. ¿Qué tenía que ver el Banco de Guayaquil? Deposita la plata de Decevale, que es una entidad de depósito centralizado de valores. Es decir, cuando deje de ser candidato Montúfar,
el Banco de Guayaquil está en todo su derecho de ponerle un juicio. De esta última cuenta, el 17 de abril de 2018 se transfieren 9,5 millones al extranjero al DT Bank, cuenta número tal de Ives Investment Business Group. Esta empresa domiciliada en Florida, Estados Unidos. Se paga el impuesto a la salida de divisas y un saldo de $28,000 se deposita en una cuenta nacional de IBECOL, con la cual $25,000 finalmente se destinan a la compañía importadora y comercializadora La Constanza Hipnocontanza del 24 de abril de ese año. Con esa misma modalidad, el 28 de diciembre de 2017, por ahora, Héctor San Andrés de la Casa de Valores Valpacífico transfiere 65 millones desde la cuenta número tal del Banco Central del Ecuador a la cuenta de Decebale de la misma institución estatal. Al siguiente día, IBECOR Invest comunica la custodia de dichos depósitos en ICS. Posteriormente, Decebale distribuye $18,000 en su cuenta del Banco Bolivariano y la diferencia de casi 65 millones en su cuenta número tal del Banco de Machala. Todo Banco de Guayaquil, Banco del Pacífico, Guayaquil. Banco de Guayaquil, Guayaquil. Banco Bolivariano, Guayaquil. Banco de Machala, el Oro. Claro, porque un banco de aquí de la Sierra no hubiera permitido eso. Porque tenían que reportar a la unidad de análisis financiero, jóvenes, por esos montos. Por esos montos tenían que informar a la unidad de análisis financiero. Entonces no se atrevieron a que el Pichinche, el Internacional, el Produbanco lo hagan porque les cogían ahí, pues, realizando movimientos entre cuentas de Decebale, pero finalmente de la que mantiene el Banco de Guayaquil en los primeros días de enero del 2018. Transferir al exterior 50 millones a la cuenta TD Bank que posee IBECOR Investment and Business Group LLC. Cesión de derechos fiduciarios. Es otra forma de dar crédito que es vedado por la ley, que es prohibido mediante un fideicomiso. Varios empresarios recorrían las diferentes instituciones bancarias en procura, estamos en la página 14, de acceder a créditos con razonables tasas de interés que le permita continuar en labores productivas. Sin embargo, el sistema financiero nacional, mercado de dinero, se extrema en los requisitos que solicita. Ustedes han visto cuando fueron mis alumnos de modelo, todo lo que es de la resolución 209, el anexo 1 y el anexo 4, eso pide la ley que hay que pedir a quien quiere un crédito. Además de cumplir procesos de verdadero análisis de riesgo que implican la verificación de antecedentes crediticios de solvencia, liquidez y sostenibilidad, proyección, crecimiento y mercado de empresas, y exigiendo la entrega de garantías reales ¿no? Que son hipotecas o prenda industrial, que sobrepasan el valor de crédito otorgado. Solo después de este tortuoso pero necesario cumplimiento de procesos internos y externos, un préstamo es emitido en los bancos del país. Pero en el ISPOL, esta estructura interna ya había sido detallada, se ingenió la figura de cesión de derechos fiduciarios, que en la práctica constituyen préstamos disfrazados de inversiones. Por esto nomás deberían ir a la cárcel. Y esto es lo que hizo también el BIES cuando estuvo presidida por Ramiro González. A los constructores que hicieron los fideicomisos inmobiliarios. Por eso le siguen el juicio a Ramiro González. Es igual esto, los cuales han sido observados por la Superintendencia de Bancos en varios de sus informes, disponiendo su inmediata desinversión, ya que el ISPOL no es agente financiero. No es intermediario financiero, invierte en el mercado de capitales. Pero varias personas que hoy adeudan al instituto manifiestan que fueron contactados directamente por los exfuncionarios del área de riesgos. Johncito Luzuriaga, pues, o alguno a nombre de él. Ni siquiera del departamento de inversiones, para proponer la entrega de las cantidades de dinero que requerían y la posterior formalización de un contrato de cesión de derechos fiduciarios en los que supuestamente quedaban garantizados los intereses de la seguridad social policial, pero que en la práctica no es así porque ya se encuentran incumplidos pagos que superan el 90% del total de este tramo de inversiones.
inversiones del ISPOL, ¿no? Estos casos fueron descritos ampliamente por la revista Vistazo en su artículo del 4 de julio del 2019. Por ahí debe estar mi revista Vistazo sobre esto, titulado La plata de los policías de inversiones de alto riesgo, que se constituyó la primera señal pública de alarma de la situación que estaba aconteciendo en el ISPOL. La chica que escribió esta investigación antes escribía en la revista Gestión. Es realmente una economista experta en finanzas, excelente, excelente. Cuando mencionó los fideicomisos a la licorería La Cigarra, donde venden whisky y todo lo demás, tabaquitos y todo eso, por 1,5 millones, y a la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE por 8 millones. Me imagino que estarán pagando, ¿no? Pero esto no podían hacerlo. Vistazo en su artículo se basó en los informes con observaciones de la Super de Bancos en julio del 2018 y julio del 2019, o sea, cuando ya estaba el actual superintendente. Señalan que este tipo de opciones se constituían en préstamos y que el ISPOL no estaba facultado para otorgarlos. Claro, es que es del mercado de capitales. No puede dar crédito por no ser parte del sistema financiero, es decir, el mercado de intermediación. Dispuso de su inmediata desinversión de estos valores. David Broeño Silva reaccionó en dos frentes. Primero, sin conocimiento de otra instancia, instaló una demanda contra su organismo de control, la Super de Bancos, objetando el informe emitido por esa institución. Mientras que en frente interno, ante la publicación de Vistazo, realizó una exposición primero en el Consejo de General, en el cual, hábil y audazmente, como era su característica, logró confundirlos con una serie de formulismos y argumentos que supuestamente demostraban un estado saludable de todas las inversiones realizadas por el ISPOL, y endosó más bien la mala intención de un medio de comunicación social para enlodar la imagen del Instituto de Seguridad Social Policial. Es más, pidió autorización, conozco esto de buena fuente, pidió autorización para que le permitan tomar dinero del ISPOL y poner el juicio a Vistazo. Y los señores policías no autorizaron, la cúpula. Esta estrategia le permitió incluso al Consejo Directivo del ISPOL el 15 de julio apruebe un presupuesto de $100,000 para iniciar acciones legales de defensa institucional contra la revista Vistazo, ahí está, y especialmente dirigida a su editora, la periodista María Belén Arroyo. Le conozco. Hemos tenido la oportunidad de participar en entrevistas de Radio Democracia por otros temas conjuntamente. Ella ha escrito sobre el IES, que ya les explicaré una amplia exposición que tengo sobre el IES, que esto es juego de niños, para lo del IES ya les explicaré. Y fue Correa el peor gobierno corrupto que ha tenido este país, el que más le ha perjudicado a la seguridad social. Regreso. ¿Con quién días después tomaría el contacto el teniente coronel Francisco Saavedra Yepes para informarle de dicha situación a manera de infidencia, como si se trataría de un favor especialísimo para la comunicadora? Técnica ampliamente utilizada por el cura para ganarse voluntades. Pero además le recomienda que no vuelva a referirse al tema para evitarse problemas. Sutilmente buscaba otro efecto. Entre los primeros deudores del ISPOL se tienen los siguientes: Centinela Costa Club de Roberto Barrera, próximo a ser repatriado del país luego de haber cumplido la sentencia en Estados Unidos por el caso de cohecho de Petroecuador, que está conjuntamente con otro señor que supuestamente era asesor del directorio de Petroecuador. Plaza Proyecta Interoceánica, McTrade es la empresa de Santiago Rivadeneira de Proinco, pues que está en la cárcel. Por esto está Santiago Rivadeneira, expresidente del Deportivo Quito, está en la cárcel, pues. Proinco Inmobiliaria, ahí está, de Santiago Rivadeneira, quien actualmente cumple sentencia por estafa. Eco y Arquitectos Credimétrica de Arturo Vinestro Gilés, cuñado de Santiago Cuesta Caputi, el que recogió los fondos para la campaña de Moreno. Agrícola Pura Vida, Consorcio TVN, Neimbro del Corp, Minería Veloro, Ecuaped Inmobiliaria de Giovanni Moretti International, obligaciones, ya, hasta ahí. La otra tema, obligaciones. Recuerden que las obligaciones son papeles emitidos por las empresas a más de 360 días, son papeles de renta fija
que se negocian en el mercado de valores. En busca de financiamiento, las empresas recurren al mercado de valores y emiten obligaciones, deuda, que son adquiridas por inversionistas que poseen recursos financieros que desean colocarlos. Las primeras se ven beneficiadas en contar con recursos que les permiten seguir con el giro del negocio, y los segundos acogen la oportunidad para obtener rentabilidad por los recursos propios en un plazo previamente determinado. Obviamente que toda negociación tiene su nivel de riesgo, pero es precisamente este el que debe ser convenientemente analizado para poder prevenirlo, disminuirlo y mitigarlo en un momento oportuno. Lamentablemente, en el caso del ISPOL, los análisis de riesgo no cumplen ni los parámetros más básicos, porque se habría notado la prioridad exclusiva era colocar inversiones, los cuales, dicho sea de paso, siempre implican el pago de comisiones informales proporcionales y montos invertidos. Entre las empresas con las cuales se descubrieron estos negocios se tiene Ecuagran, empresa prácticamente quebrada, y que la superintendencia de compañías, ya no dirigida por Suad Mansur, que fue superintendente de Correa, sino por Anchundia, le dejaron volver a invertir obligaciones, jóvenes. Del Corp, Ángulo Automotriz Anauto, Terrabienes Constructor Hidrobo, Hotel Boulevard, Ecuafonte, Seti Vehículos, Fercorsa y Talme. Adicionalmente, tendrá que analizarse el rol desempeñado por las empresas calificadoras de riesgo, que reciben honorarios producto de las calificaciones que emiten, y que en este caso ecuatoriano han sido bastante generosas. A Ecuagran le dieron calificación AA, AAA, llegando a presentarse un oligopolio, pues las tres empresas concentran más del 70%, que son Pacific Rating, que es una empresa que califica en Perú y en Chile, Global Trading y Suma Rating. Suma está fregada, ¿no? Suma, estoy dirigiendo una tesis sobre las calificadoras de riesgo a excompañeras de ustedes, y tengo esa información, algún rato lo hemos de poder revisar, pero cuyos informes están reflejando muy de lejos la realidad que viven las empresas. ¿Qué dijeron las calificadoras de riesgo? ¿Qué culpa tengo yo si los auditores internos me entregaron información que no ha sido cierta? Entonces, ¿para qué son calificadoras de riesgo? Pues tienen que prevenir los riesgos, pues. Tienen que investigar, no acoger el informe de la empresa o la del auditor interno y decir todo esto está bien. Si bien el auditor interno y auditor externo son ahora responsables incluso penalmente, deben estar con las barbas en remojo estas calificadoras de riesgo. Facturas comerciales negociables. A partir del 2008, el próximo semestre, a propósito, voy a dar mercado de valores en la reestructura de la facultad. Comenzaré mi materia con esto que ustedes están viendo, porque ya sé parte de lo que es mercados de dinero y capitales, que ustedes tienen que aprobar en un semestre en la reestructura de la facultad. Uno es mercado de dinero y otro es mercado de valores. Son 6 meses. Ya son un año de estudiar. Así que aprovechen aprobar el semestre, jóvenes, porque si pierden, les toca un año para egresar. Así que harán bien el trabajo que les pedí para el próximo día lunes, si es que logramos terminar. Creo que no vamos a lograr terminar. A partir del 2008, por resolución del Consejo Nacional de Valores, presidido por el superintendente de compañías Pedro Solines Chacón. Pero este también fue de bancos luego, pues, con Correa, quien luego ocuparía otros cargos durante el gobierno de Correa. Ve, aquí está, como superintendente de bancos y seguros y secretario nacional de Administración Pública y del Ministerio del Interior. Se determina como valor la factura comercial negociable, que consiste en que una empresa legalmente constituida y que posea ROC, que es un vendedor o prestador de servicios, emisor, empresa A, remite al comprador o adquiriente aceptante la empresa B para que le devuelva debidamente aceptada, con lo cual se incorpora un derecho de crédito sobre el precio del bien o servicio. Este documento, cuyo plazo no debe ceder a 360 días, claro, corto plazo igual que los CETES,
o el papel comercial. Puede ser negociado si ha sido inscrito en el catastro público del mercado de valores y en la bolsa de valores, ya sea de Quito o Guayaquil. El emisor de la empresa A se beneficia de negociar las facturas comerciales al recibir liquidez inmediata para venderlas con un descuento del valor nominal. O sea, supongamos la factura es de $100,000, pero el interés son 5,000. Le entregan 95,000. El que compra la factura espera el tiempo pertinente para cobrar 100,000. Ahí cobra su capital que le entregó 95,000 más 5,000 de los intereses. Mientras que el inversionista X que las compra obtiene un rendimiento atractivo de corto plazo. Hasta aquí todo bien. Mientras tanto, el emisor empresa A como el aceptante empresa B sean instituciones serias, contradictorias, saludables y financieras económicamente que garanticen a la inversionista X que el cumplimiento del plazo vea retornar su capital y rendimiento previsto. El inconveniente con el ISPOL es que en casos como el del Delcorp, empresa quebrada, Ecuagran, empresa quebrada, y Ecuagran funda otra compañía nueva para que siga vendiendo facturas comerciales y la superintendencia de compañías le autoriza que suman 22 millones, tanto el emisor como el aceptante. Estas empresas vinculadas, pues sus directorios estaban integrados casi exactamente por las mismas personas, lo cual de por sí ya genera un tremendo riesgo para este tipo de inversiones. Como efecto acontecido, pues el nivel de mora de los 47 millones que están colocados con estos instrumentos ya superan el 80%, 40 millones. Están impagos. Debido a que adquirieron facturas comerciales, empresas que se encontraban prácticamente en quiebra, sin embargo, de similar solvencia, a expensas de las complacientes calificadoras de riesgo, complacientes las bolsas de valores que sabían la situación, pero especialmente el órgano de control, pues, la superintendencia de compañías y también la de bancos, porque el ISPOL estaba comprando estos papeles que eran de alto riesgo, pues. La superintendencia de bancos también le podía decir, no compre. Además, la actitud débil e inexistente por parte de los organismos de control que más bien hacen presumir niveles de complicidad y permisividad. Bienes improductivos. Durante la administración de Enrique Espinosa Los Monteros como director general del ISPOL, septiembre de 2013 a septiembre del 2015, 2 años, y siendo presidente de la Comisión de Inversiones, David Roaño, del 10 al 15, cuando él podía estar solo 2 años. Además de estar como directores los antes mencionados, John Luzuriaga, Núquez, Duarte y Valverde, y otros, el instituto participó en la adquisición de varios terrenos que con el tiempo se han mantenido como bienes improductivos para los cuales se pagaron precios exorbitantes y descomunales con la realidad del avalúo. Bueno, aquí sí hay que decir, ¿no? Una cosa es lo que dice el municipio, pero otra cosa es el valor de mercado. Aquí sí la persona quiere hacer lo mismo de lo que sucedió con la señorita Guinaga en el tema de los terrenos del ISPOL, que ahora es el parque. En el sector de Uyumbicho, en Pichincha, se ubica la ex hacienda Ancha Masa, de la propiedad de Álvaro Guzmán Pérez, presidente ejecutivo de Portafolio Casa de Valores, la cual actualmente reporta un avalúo de 500,000 y recientemente se realizó un avalúo comercial que asciende a 4,5 millones. Ahí está. Sin embargo, en el 2015 el ISPOL canceló 14,8 millones. Hijo. Debe haber habido muchas comisiones aquí, pagado el triple. Aquí sí el asunto es grave. Bajo el argumento que se acompañó en la propuesta de aprobación del proyecto inmobiliario, siendo hasta que en la actualidad el terreno se ha mantenido con precarias condiciones, pues no cuenta con diseño, apertura de vías, o sea, habilitarle, ¿no? Bordillos, aceras, asfaltado, alcantarillado, agua potable, electricidad, mucho menos con viviendas construidas que justifiquen el altísimo precio que pagó. Aquí debieron haber muchas comisiones y cariñitos a quien autorizó dentro del ISPOL. En el sector de Chongón, en Guaya, se sitúan terrenos que anteriormente pertenecían a la empresa Ambience S.A., representada por Breston Humberto Ramírez Venegas, que fueron adquiridos por el ISPOL en un precio de 17 millones, siendo que el avalúo catastral actualmente se ubica en 900,000, 17 veces más, lo que determina un precio por metro cuadrado de $95 aproximadamente. Es preciso señalar que dicho predio colinda con otro de propiedad del Servicio de la Cesantía de la Policía Nacional, que pese a tener mejor ubicación en la vía principal,
adquirieron el metro a $45, según informaciones de exfuncionarios de esa institución. Para que la cesantía policial adquiera dichos terrenos, constantemente se recibían llamadas de gestiones informales por parte de Pierina Correa Delgado, Carlos Poli Falloni, excontralor, Alexis Mera Giler, exsecretario. Pues el uno fugado, como es americano, el Poli. Alex Mera en su casa de campo en La Tacunga. Exsecretario jurídico de la presidencia, Fernando Álvarez Espinel, tenía que ser Alvarado Espinel. Es hermano del otro que debe estar en Venezuela, exsecretario nacional de comunicación, y el infaltable doctor Pepito, exministro de Justicia, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional. Adicionalmente, por los terrenos que ahora son propiedad del ISPOL, pasa un gasoducto que impide la realización de cualquier futuro proyecto de ordenanza municipal. ¡Chut! Y compran a ese precio. Ambienza es una empresa de propiedad de la familia Ferretti, y de hecho su propietario, Stefano Ferretti Ugarte, deben ser ligados al Banco de Guayaquil por los apellidos. Porque el Banco de Guayaquil antes se llamó Banco Italiano, Ecuatoriano Italiano. Por eso hay muchos de ese apellido italiano. Durante el 2020 logró consolidar en el municipio de Guayaquil un proyecto urbanístico plan habitacional Mi Casa, precisamente en el sector de Chongón, con lo cual varias veces ha aparecido acompañado por la alcaldesa Cintia Viteri. A Petrillo, Cantón Novoll del Guaya, se adquirió en 3.8 millones a la empresa Materiales Prefabricados para Construcción, Compañía Limitada Mapreco, representada por Enma Borja Alvear, terrenos con galpones que se consideran gran inversión por parte de la estructura interna que operaba el ISPOL, predio cuyo avalúo catastral varios años después aún no supera los 800.000. Se compró al triple. La tónica de estos últimos tres casos detallados, así como los demás negociaciones en que se involucró al ISPOL, se orienta a una grave afectación al patrimonio de la institución que, de no arbitrarse las medidas necesarias en los ámbitos administrativos, penales y especialmente civiles para la recuperación de los valores en riesgo, se tendría como resultado una incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Varios de los participantes en tales operaciones han optado por diversas estrategias defensivas y evasivas de responsabilidades, desde presentarse como inversionistas de prestigio, amplios conocedores del mercado de valores, a garantizar verbalmente con certificaciones ad hoc las diferentes inversiones y jurar que no existiría daño alguno, el cual ya es evidente, pero asimismo pretendían planear que el ISPOL es una institución de carácter privado. El dinero es privado, pertenece a los policías, pero el ISPOL es una entidad de la seguridad social estatal. Yo les estoy enseñando esto, señores. IES, ISFA, ISPOL. El dinero no es del Estado. Con la intención de que en un momento determinado recurrir a la argucia esgrimida en su oportunidad por el expresidente de la República, Rafael Correa, al referirse al pago de cohechos a sus funcionarios y destacar que se trataba de un acuerdo entre privados, por lo cual se justificarían los grandes sobreprecios presentados, así como el deterioro del portafolio de inversiones del ISPOL, por operaciones que no respetaron los marcos legales, pero adicionalmente alteraron a conveniencia el orden de los principios establecidos y preponderante una supuesta, porque no ha existido en la práctica, rentabilidad sobre la seguridad social y sus inversiones. Recuerden, jóvenes, hay normativa de la Superintendencia de Bancos sobre las inversiones de las entidades de seguridad social. Yo fui 5 años presidente de la Comisión de Inversiones del IES y nos controlaba la doctora Corral. Cada día teníamos que informar las inversiones que hacíamos. De aquí en adelante corresponde a las autoridades judiciales el establecer las responsabilidades por acciones u omisiones en las diversas instancias que han participado en esta estela de crimen organizado político económico transnacional. Desde los mismos funcionarios, directores e integrantes del Consejo Superior Directivo del ISPOL, los actores privados, pero también el rol desempeñado por las casas de valores, Citadel, las calificadoras de riesgo, entre esa suma, el DCVALE, este es el culpable de todo, pero debe haber recibido mucho cariñito por Cherres, este caballero
director de operaciones. Las bolsas de valores de Guayaquil y Quito, por ser accionistas, porque estaban en los balances que constaban esas operaciones. La superintendencia de bancos, claro, por no controlar al ISPO las inversiones que estaban haciendo, pero no la actual administración, sino la anterior, la de Cristian Cruz. La superintendencia de compañías, pero especialmente Sud Mansur y actualmente el nuevo superintendente. La Contraloría General del Estado. La Contraloría tiene que ser auditorías posterior, pero en la parte financiera es la de banco. Solo lo que tiene que ver la Contraloría es los ingresos y gastos de los sueldos de la gente que está en el ISPOL y los gastos administrativos. El Banco Central del Ecuador, claro, se le daña el sistema para hacerlo manualmente, la transferencia. ¿Y qué pasa pues el Banco Central que no informa a la unidad de análisis financiero? Eso es un delito. Las personas del Banco Central que no lo hicieron podrían ir a la cárcel por eso. El Ministerio de Economía y Finanzas. Y otros, de lo contrario, el caso ISPOL tratará de ser soslayado y relegado por parte de los grupos económicos, políticos que manejan los actores que hasta el momento han sido viabilizados ampliamente. Esto me suena a que esto va a aparecer en una revista importante del país, porque tiene un gran toque periodístico. Seguramente no lo hace es porque estamos próximos a elecciones. Pues viendo quién gane las elecciones, probablemente será. Creo que me entienden, señores. Es imprescindible también la realización de un análisis financiero de todos los involucrados y su entorno familiar, claro, comenzando por los directores generales e integrantes del Consejo Superior Directivo del ISPOL, desde el 2012, así como de quienes integraban las comisiones de riesgo e inversiones, y de las demás personas señaladas en hojas anteriores, pues inadmisible la audacia con la cual atentaron contra el bienestar y la seguridad social de los policías ecuatorianos. Postdata, ciertamente que esta trama es digna de ser revisada en una conversación personal y no virtual, compartiendo una exquisita taza de café. ¿Qué les ha parecido, jóvenes? Santiago Ligna, ¿qué les ha parecido lo que acabamos de leer? Buenas noches, economista. Diga en una sola Sí, palabra lo que le parece esto que acabamos de leer. Primero diga una sola palabra. impresionante. Jennifer Villacrés, en una sola palabra, ¿cómo calificaría usted lo que acabamos de leer? O sea, todo es como lleno de corrupción y todo eso, porque las mismas personas que han estafado Una están palabra, Jennifer, una palabra. corrupción. Ya, el resto tendrá que decirme en la próxima clase en 10 minutos. Ahí tendrá que preparar Ya, usted. profe. Una palabra. Corrupción. ¿Qué elija comer? ¿Qué opina? Una sola palabra. Increíble. Alexander Patricio Viñamagua. Una sola palabra. Un robo. Alison Nicole Túquerres. Realidad. Ana Belén Echeverría. Inaudito. Andrea Sempertegui. Irresponsabilidad. Armando Cárdenas. Sinvergüencería, profe. Brian Alejandro Domínguez. Insensatez. Daniel Cisneros. Frustrante. Dayana Pulia.
Interesante. Dayana Acosta. Inmoralidad. Doris Puliotaxi. Indignante, profe. Francisco ¿cuál es el apellido? Francisco Alejandro Pinzón, profe. Pinzón. Es inadmisible, Hable. inadmisible, profe. ¿Cómo? Inadmisible, profe. Jennifer Villacrés. Profe, ya le había mencionado corrupción. Gracias. Jennifer Chinchero. Insólito. Jordi Chuquirima. Oportunismo, profe. Jocelyn Cajamarca. Frustrante. ¿No le escuché? Frustrante. Ah, interesante. Caterine Guañuna. Caterine Michelle. No me sale Profe, el apellido. ¿me escucha? Sí. Estafa. ¿Qué Licia me dijo? Luis Povea. Absurdo. Marcelo Caiza. Cólera. Miriam Flores. Intolerable. Natalie Viracocha. Imponente. Oscar Herrera. Consternación, profe. Ricardo Kinga. Interesante. Rommel Armendáriz. Crimen. Sandra Ayala. Impresionante. Bien, jóvenes, esto podría meritar una tesis, ¿no? Una tesis, un trabajo de investigación muy bonito. Recuerde, para la próxima semana usted tiene que preparar una intervención que no sea muy larga, máximo de 10 minutos, entre 5 y 10 minutos. Los que alcancen tendrán que hacer las conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones de este detalle? ¿Cuáles serían las conclusiones? Y ojalá logre, ya me llegaron unos documentos adicionales también, de la carta que pone el nuevo director al Consejo de Generales sobre estos temas. Ya voy a ver cómo los puedo bajar a mi computador para tener también la versión oficial. Bueno, que pasen bien y piensen bien el voto, señores. Piensen bien el voto. Piensen bien el voto. Es el futuro de ustedes. Es el futuro de la seguridad social. Los mayores perjudicados cuando veamos el tema del seguro social no vamos a ser nosotros los viejos, que ganaremos unos cuantos años nuestra jubilación hasta que Dios nos quiera tener en la tierra. Ustedes que tienen la vida todavía larga y tienen que jubilarse, no tendrán pensiones y tendrán que vivir de la caridad de sus hijos. Hay que cambiar este país, jóvenes. Por eso es que a veces sí da ganas de coger las armas. Este país se solucionaría con un entierro de unas 200 personas, más o menos, como lo hizo Singapur. Porque la cárcel es muy poco. Los jueces son corruptos. Les dan penas de 5 años y con todas las buenas actuaciones y lo que sea, los 2 y medio están afuera. Ni trabajando día y noche para ganar 8, 10, 20, 50 millones en 2 años y medio de estar guardado dentro de la cárcel, estudiando un posgrado en Derecho, haciéndose abogados, aparte de ser ingenieros eléctricos, y haciéndose tratamiento del cabello para que le crezca el cabello dentro de la cárcel.
La cárcel ya no es suficiente, señores. La cárcel ya no es suficiente. Y todos estos tienen que estarnos diciendo qué estúpidos son estos. Que pasen bien, jóvenes. Ojalá puedan dormir. Comenten en su casa. Hasta el lunes.